Este módulo 4 del curso de Jóvenes y Bienestar Digital aborda el impacto que la tecnología puede tener en la salud, que es claramente otro de esos aspectos que van a contribuir a ese estado de bienestar. En este módulo vamos a intentar responder a preguntas como cuál es la relación entre salud y el uso de la tecnología digital, cómo están afectando o cómo pueden afectar el uso de las redes sociales o de los videojuegos a la salud de las personas adolescentes y jóvenes. También qué incidencia puede tener en estos grupos poblacionales el acceso a contenidos sobre salud que pueden ser falsos o desinformativos, y también qué papel puede jugar en la gestión de la propia salud, en el caso de las personas adolescentes y jóvenes, la inmensa cantidad de contenidos sobre enfermedades que hay disponible hoy en día en Internet. Bien, la realidad es que la pandemia de la COVID-19 ha marcado un punto de inflexión respecto a la concepción social o a la percepción social de la relación entre tecnología y salud. Si bien es cierto que durante la pandemia la tecnología fue clave para prácticamente toda la población, pero particularmente para estos grupos de edad, adolescentes y jóvenes, para poder gestionar los elementos sobrevenidos a las obligaciones de permanecer encerrados. También es cierto que las situaciones de excesivo consumo de pantallas, que venían dadas, ¿no?, por la propia situación que se estaba viviendo, han podido generar también en estas personas una mayor dependencia a veces de la propia pantalla, y también han generado una mayor sensación de soledad y de desamparo, que no podemos desvincular de la situación vivida, ¿no? De la propia situación derivada por la pandemia, pero que es cierto que en este caso vino agravada por esa excesiva dependencia que teníamos todos los ciudadanos y de una manera particular también, repito, ¿no?, los grupos de personas adolescentes y jóvenes, de la tecnología para poder sobrevivir, ¿no?, en un terreno también de bienestar personal, ¿no? Por supuesto que también durante la pandemia se dieron situaciones de abuso, ¿no?, de personas que probablemente pues estuvieron conectadas más tiempo del necesario, ¿no?, o del saludable, y todo esto ha llevado, como decía, a ese cambio de perspectiva en el cual, si bien durante la pandemia veíamos la tecnología casi como un salvavidas que nos permitió sobrevivir, a la vuelta de la pandemia se comienza a hablar de mucho más del aspecto nocivo de la tecnología, sobre todo sobre la salud mental de las personas adolescentes y jóvenes. De hecho, no faltan discursos recientes que además han sido muy amplificados también por los medios de comunicación y en general muy bien recibidos por la opinión pública, que señalan a las redes sociales de una manera particular como una fuente de malestar y como generadoras de esos problemas de salud mental, ¿no? Estos productos o estas informaciones, algunas también investigaciones de carácter científico, bueno, sí, ponen sobre la mesa, ¿no?, esta relación aparentemente causal, causa-efecto, entre uso de las redes sociales y malestar psicológico, particularmente, repito, entre el grupo de personas adolescentes y jóvenes. Bien, este tipo de estudios ¿no?, o los informes relacionados con este tipo de estudios suelen conducir al establecimiento o a señalar a la necesidad de que existan pautas restrictivas en el uso de las pantallas y de los usos de las pantallas en este grupo de edad como la manera de asegurar que se frena o sea, que no se produce este impacto negativo sobre el bienestar mental de los jóvenes, ¿no? Si entendemos el bienestar digital como un equilibrio, ¿no?, como se ha visto en el módulo 2,
Es cierto que podemos entender que las redes sociales van a tener ¿no? una incidencia, pero no va a ser la única, va a ser una más de otras muchas que tienen que ver también con el propio contexto sociopolítico, socioeconómico en el que estamos viviendo, por supuesto con las propias situaciones personales, ¿no? Esos contextos internos de los que hablábamos también en el módulo 2. Y por lo tanto, al mismo tiempo que existen estos estudios que generan estas relaciones directas, causales, existen otros estudios que apuntan precisamente en este sentido, ¿no? Que claro que las redes sociales pueden tener una incidencia en el bienestar de las personas adolescentes y jóvenes, pero como otros muchos elementos, ¿no? Y por lo tanto podemos concluir que la evidencia científica en este punto está todavía en construcción y no se puede hablar con rotundidad de estudios que certifiquen sin lugar a dudas que existe este tipo de relación causa-efecto. Y además hay una potencial consecuencia negativa de tomar esta vía restrictiva como la vía para proteger la salud mental de los más jóvenes, y es que se puede llegar a pensar que, o se puede llegar a tener una falsa sensación de seguridad, de que limitando el acceso a las pantallas o generando pautas restrictivas de acceso a las pantallas de este grupo de edad, se va a acabar el problema de la salud mental, ¿no? que afecta a este grupo de edad. Y eso genera, como digo, una falsa sensación de seguridad que probablemente baje los niveles de alerta necesarios sobre otras situaciones o otros contextos más allá del tecnológico que también haya que tener en consideración si de verdad se quiere afrontar el problema de la salud mental de los más jóvenes. Bien, dentro del problema de la tecnología y la salud emerge, ¿no? Quizá como principal asunto el concepto del uso problemático de la tecnología, ¿no? El uso problemático de la tecnología hace referencia a ese uso de la tecnología que de alguna manera está asociado con daños biopsicosociales para el individuo que utiliza esa tecnología, que puede ser redes sociales, puede ser videojuegos, puede ser alguna de las otras aplicaciones disponibles en Internet o algunos de los contenidos disponibles a través de las pantallas. En sí mismo el uso problemático no es una patología, no es una enfermedad, pero sí proporciona un conjunto de señales de alarma que detectan o ayudan a detectar ese uso problemático que, si no se trata, puede acabar conduciendo, no siempre, pero en algunos casos puede acabar conduciendo a realmente que se desarrolle un conflicto o una enfermedad que sí que requiera entonces un tratamiento más propio y más específico. Pero el uso problemático de la tecnología, por lo tanto, puede darnos a entender que se está fraguando algo que, si no se trata debidamente, sí que puede acabar teniendo un impacto mucho más neto en la salud, tanto mental como también en algunos casos física, ¿no? O a veces, precisamente por su impacto en la salud mental, también un impacto en el deterioro de la salud física. Cuando además existe una condición preexistente en la persona, en este caso la persona adolescente o joven, o bien un problema de gestión emocional o de salud mental previo, ¿no? Una depresión o una situación de ansiedad, o bien una persona que tiene unas discapacidades diferentes, ¿no? Por lo tanto, una condición preexistente. La tecnología puede tener también un papel funcional que hay que considerar, ¿no? Y que, como se ha mencionado también en otros módulos, puede ser positivo para su inclusión social, pero también puede amplificar determinados elementos negativos que va a haber que valorar y monitorizar con especial cuidado. Eh, Hay algunos estudios que estarán referenciados todos en la plataforma para que se puedan consultar con más detalle, pero que se han producido en los últimos años, todos ellos muy interesantes, que apuntan a que existen distintos usos de la tecnología, ¿no? Y que esos usos de la tecnología van a estar vinculados también con el potencial impacto que pueda tener esa tecnología en el bienestar, en la salud, en este caso mental, de las personas jóvenes. Hay un primer estudio, por ejemplo, ¿no? que señala que es distinto el uso pasivo de la tecnología que el uso activo de la tecnología. El uso pasivo hace referencia fundamentalmente al consumo de contenidos generados por terceros, por otras personas
personas a través de la tecnología, mientras que el uso activo es aquel en el que una persona, en este caso una persona adolescente o joven, es quien genera el contenido y lo comparte, ¿no? Y esos usos van a estar vinculados de manera distinta con las sensaciones de soledad, o con el mayor o menor bienestar digital. O sea, el tipo de uso va a ser muy determinante para determinar el posible impacto que puede tener sobre la salud, ¿no? Hay un estudio realizado por el grupo de investigación al que yo pertenezco, con la financiación del Observatorio Social La Caixa, que clusterizaba a la población joven española en 6 grupos y analizaba cómo el uso que hacían del teléfono móvil, en este caso, se relacionaba con 3 cuestiones básicas que se analizan en el ámbito de la salud mental: depresión, ansiedad y estrés, ¿no? Y aquí se pone de manifiesto, se puede leer con más detalle en el estudio que está disponible, como digo, la referencia está disponible en la plataforma. Se puede ver con gran detalle cómo no todos los perfiles de usuario están vinculados de la misma manera con estos síntomas o con estas enfermedades, ¿no? Depresión, ansiedad y estrés, ¿no? Aquellos usos más agresivos de la tecnología, ¿no? Menos mediados por el autocontrol, suelen dar mayores niveles de malestar frente a el uso, por otro parte, mayoritario, ¿no? Entre esta población joven, de los moderados o organizados, que arrojaban mejores niveles, ¿no? de bienestar en relación con estos 3 aspectos de depresión, ansiedad y estrés. Em, He mencionado el autocontrol, como se ha dicho ya en varias ocasiones, es particularmente importante, y en este caso este estudio analizaba específicamente la variable autocontrol y la ponía en relación con los distintos tipos de usuario, ¿no? Y aquí se ve cómo las personas que se identificaban como personas que hacían un uso moderado de la tecnología, o aquellas que se denominaban en el estudio organizadas, porque eran las que utilizaban la tecnología fundamentalmente para una gestión de su día a día, arrojaban mayores niveles de autocontrol, mientras que, por el contrario, el resto de tipos de uso, de tipologías de usuarios, arrojaban niveles menores de autocontrol, negativos de autocontrol, y particularmente relevantes en el caso de lo que se llamaban hiperconectados, que es ese perfil de usuario que equivalía aproximadamente a un 20% de la muestra de estudio, que se excedía por encima de la media de usuarios en el uso que hacía del móvil para todos los posibles usos identificados. De manera que no es tanto el uso per se, no es tanto el acceso per se, como el tipo de uso que se hace, lo que va a ser determinante, o lo que puede ser determinante para saber si va a poder haber una incidencia sobre la salud mental de las personas adolescentes y jóvenes. Y en cualquier caso, por reforzar también ideas que se han explicado en el módulo de bienestar digital, hay otros estudios que apuntan a la importancia del equilibrio. En este caso, por ejemplo, este estudio señala lo importante que es para las personas de esta franja de edad que exista una interacción social cara a cara o en línea, pero significativa, para minimizar el posible impacto negativo que puede tener el uso de la tecnología, ¿no? Por lo tanto, de nuevo, equilibrio, tipo de uso, son algunos aspectos que vamos a tener que entrelazar a la hora de pensar de qué manera impacta la tecnología sobre el bienestar digital y sobre la salud mental, en este caso, de las personas adolescentes y jóvenes. Además, o por otro lado, podemos pensar que la tecnología sí que ofrece algunos elementos que pueden ser positivos para la salud, ¿no? Para la salud general, física y mental de las personas adolescentes y jóvenes, ¿no? En algunos vemos como la tecnología ayuda, ¿no? Y tiene ese aspecto funcional en el seguimiento de determinadas enfermedades y pautas de salud, ¿no? Desde el control del movimiento, ¿no? De los pasos que una persona da, que le ayuda a mantener un estado físico saludable, hasta, por ejemplo, las personas que necesitan inyectarse insulina, ¿no? Y pueden, a través de una aplicación, saber cuál es el momento necesario para hacerlo. O sea, hay muchas maneras en las que la tecnología puede ayudar al seguimiento de algunas enfermedades y facilitar, por tanto, que se mantengan mejores niveles de salud. También existen
infinidad de recursos y de información, de fuentes fiables que pueden ayudar a las personas a acceder a esa información y a adoptar mejores pautas o pautas más saludables. En el caso de las personas adolescentes y jóvenes, por ejemplo, puede ser muy relevante toda la información sobre enfermedades de transmisión sexual o enfermedades relacionadas con la práctica sexual, que esté disponible en fuentes fiables y información fácilmente accesible, porque a veces para estos grupos de edad es difícil, por su propia situación vital, acudir a un profesional o, ¿no?, a un servicio profesional para recuperar esta información. Si esta información se les ofrece de una manera amable, accesible y sencilla, puede asegurar que se puede llevar a cabo, ¿no?, o que sean más saludables también estas prácticas, ¿no? En el caso de la salud mental, la tecnología también ha favorecido por un lado, esa generación de conciencia de que está bien no estar bien, ¿no? Y son muchas las celebridades, los personajes conocidos que a través de las redes sociales pues, han manifestado estar buscando ayuda de un profesional para cuidar su salud mental, y eso tiene un efecto positivo, ¿no?, sobre ¿no?, quitar ese elemento de tabú respecto a la salud mental. Y por otro lado también la propia tecnología ha puesto, ¿no?, en práctica o permite el acceso a esos profesionales, ¿no?, de la salud mental, también de otras maneras, ¿no?, más accesibles y sencillas también para el público adolescente y joven. También en el caso de enfermedades concretas, ¿no?, la tecnología facilita que existan grupos de apoyo, en muchos casos para los propios enfermos o para los cuidadores de esos enfermos, que también está estudiado que pueden tener un efecto muy positivo, ¿no?, en general en cómo vivir esa enfermedad, ¿no? Y, por supuesto, la tecnología ayuda a dar visibilidad a malos hábitos y a generar siempre mayor concienciación sobre pautas más saludables, tanto en el ámbito de la salud física como de la salud mental, ¿no? Pero también la tecnología, como en todo, ¿no?, la cara B, en este caso, pues también puede tener efectos nocivos, ¿no? Por un lado, y esto puede pasar con toda la ciudadanía, pero puede pasar de una manera particular con las personas adolescentes y jóvenes, cuando sustituyen el consejo necesario de un profesional sanitario por la información disponible en Internet, sin además discriminar la fuente de esa información, ¿no? Eso puede tener consecuencias negativas en la salud, ¿no? ¿No?, fuentes que en muchos casos no son fiables para poder tratar una enfermedad o para poder identificar una enfermedad a través de sus síntomas, ¿no? También cuando se le puede dar más credibilidad a un consejo o a una historia que se conoce a través de las redes sociales, que la que se escucha, ¿no?, en la consulta de un profesional sanitario. Entonces, estas son posibles situaciones de riesgo que pueden poner en peligro la propia salud física o mental, ¿no? Em, Esto también, de la misma manera que Internet puede ayudar a hacer visibles malas prácticas, también hace más visibles, ¿no?, esos comportamientos nocivos, y en cierto modo pueden normalizarlos, ¿no? Y eso puede tener también un efecto negativo en alguien que todavía no ha desarrollado todas las competencias personales para discriminar la información, ¿no? Y en algunos casos puede haber algunas pautas o comportamientos que inciten a actitudes que pueden ser claramente negativas, ¿no?, para la salud, y eso también hay que verlo con preocupación y poner las medidas razonables, ¿no? En el caso específico de los videojuegos, está estudiado, ¿no?, cómo el uso de los videojuegos puede tener algunos efectos positivos. Algunos estudios, por ejemplo, sobre la salud, ¿no?, en este caso de las personas jugadoras, en el caso de los adolescentes y jóvenes, ¿no? Por ejemplo, la sensación de pertenecer a una comunidad, de socializar con otros jugadores, puede tener efectos positivos sobre el bienestar. También algunos videojuegos pueden facilitar una mayor capacidad de foco, ¿no?, que también es particularmente difícil en la edad adolescente, ¿no? Al mismo tiempo, también se han encontrado cómo hay relaciones entre el uso excesivo de videojuegos o el uso de videojuegos con determinados aspectos de la salud física, ¿no? Por ejemplo, hay una mayor afección de túnel carpiano entre personas que juegan a dispositivos o con dispositivos específicos de juego, o el conocido pulgar del jugador, o el dedo en gatillo, o el codo de tenista, ¿no? Pueden ser algunas afecciones que
tienen una mayor incidencia entre los jugadores. También hay algunos estudios que relacionan mayores niveles de obesidad o de sobrepeso con personas que juegan debido, entre otras cosas, al menor nivel de actividad física, ¿no? Em, Hay otra dimensión también en la que los videojuegos pueden impactar, en este caso en la salud mental, ¿no? Que es cómo, sobre todo la creación de avatares, ¿no? Permite compensar las limitaciones que una persona adolescente o joven puede sentir o vivir o sufrir en el mundo físico, ¿no? Y entonces pueden acabar identificándose más con ese yo deseado, ¿no? Con el que juegan, con el que se presentan ante esa comunidad de jugadores de la que se sienten parte. Y eso luego puede generar frustración, ¿no? Dificultad de conciliar ese yo deseado con el yo real, que puede conducir también a algunos problemas de bienestar mental, ¿no? O de salud mental más bien, ¿no? También hay algunos estudios que ponen en relación el uso de determinados videojuegos o el uso particularmente intenso de determinados juegos con una mayor incidencia en comportamientos violentos, y también los psiquiatras reconocen que los videojuegos pueden ser una mayor fuente o pueden ser una fuente del desarrollo de adicciones, o en este caso ya una patología seria que hay que controlar con sus propias, de la manera de la manera que requiere un enfoque profesional, ¿no? Bien, por lo tanto, podemos decir que es evidente que la tecnología puede tener un impacto directo o indirecto en la salud, bien ¿no? Por cómo, por ejemplo, en el caso de los videojuegos, puede afectar ¿no? Pues a algunas cuestiones de articulaciones o a la propia a la obesidad, por ejemplo, por la falta de actividad física, bien porque el consumo de la tecnología o los contenidos que las personas adolescentes y jóvenes consumen a través de la tecnología les lleve a hacer prácticas que contribuyan a una menor o mayor salud, tanto física como mental, ¿no? Esto, de nuevo, pone de manifiesto que las personas adolescentes y jóvenes requieren de seguimiento y de acompañamiento en el uso de la tecnología, y de una manera particular cuando tiene que ver con la salud, ¿no? Una vez más, en la plataforma está a disposición de quienes están realizando este curso referencias a artículos, vídeos e informes que se pueden consultar para seguir ahondando en este tema.